Muy buenas tardes a todos, a todas. Darles las gracias por estar aquí. Sean todos muy bienvenidos a este esperado encuentro que yo me había citado con Emilio hace un año. Fíjate tú que cómo es la vida. Además, el Día de los Enamorados. O sea, ha sido un día maravilloso para citarnos, Emilio. Bueno, yo creo que son de sobra conocidos tanto Emilio Carrillo como Alfredo Ciballero, que hoy también se van a volver a encontrar y van a dar testimonio de un encuentro realmente maravilloso. Pero son ellos los que tienen la palabra. Emilio, cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, Inés, ¿no? Por mi parte, encantadísimo de compartir este encuentro con todos vosotros, con todas vosotras. Muchas gracias a ti, Inés, por hacer lo posible. Y muchas gracias a Alfredo también por su presencia. También la presencia de todos los amigos y amigas, pero en especial la presencia de Alfredo. Y yo estoy a vuestra entera disposición, amigos y amigas, para abordar los contenidos de conciencia que consideréis oportunos. Creo que no descubro ningún secreto si pongo de manifiesto que estamos viviendo momentos muy importantes en lo personal y en lo colectivo. Ciertamente podemos decir que todos los momentos son importantes, y es así. Y podemos decir igualmente que a lo largo de la historia la humanidad ha pasado por muchas situaciones, muchas circunstancias, muchos hitos que son igualmente o están igualmente llenos de significación. Y eso es verdad. Pero no obstante, mi percepción, y no es solamente mi percepción, creo que la percepción de muchas personas, también de muchos de vosotros y de muchas de vosotras, es que estas circunstancias, estos momentos, la situación actual es especialmente notable, es especialmente sobresaliente. Creo que somos muchos los que estamos percibiendo que de algún modo se empieza a olfatear un cambio trascendente que evidentemente afecta a la vida de cada uno y tiene que ver con la vida de cada uno, pero que a su vez es colectivo. Es decir, a lo largo de la historia ha habido muchos maestros, muchas maestras, muchas tradiciones espirituales que nos han hablado de la importancia de que cada uno avance en su sendero espiritual, que cada uno avance en su camino de conciencia. Y esto, sin ningún tipo de duda, es enormemente importante. Es lo que nos enseñó, pongamos por caso, Buda Gautama, con su noble óctuple camino, ese camino que nos debe llevar a la culminación en lo que en Occidente hemos traducido como la iluminación, o es también lo que, por ejemplo, nos enseñó y nos mostró Cristo Jesús cuando nos hablaba del nacer de nuevo y la importancia de morir a una forma de vida basada en el pequeño yo para resucitar y vivir en esta vida de un modo totalmente distinto, que sea coherente y que sea consistente con lo que realmente somos. Y todo eso, sin ningún tipo de duda, sigue siendo total y absolutamente válido, faltaría más. Pero en paralelo, creo que estamos también percibiendo con claridad, y en esto Cristo Jesús ya nos dio una lección importante hace 2000 años, estamos percibiendo con claridad que además de lo personal, también hay una evolución colectiva y que hay una interacción entre la evolución en conciencia personal y la evolución en conciencia colectiva. Y creo que estamos percibiendo que en el contexto de la humanidad, esta humanidad actual, hay una serie de circunstancias, una serie de hechos, como decía anteriormente, que parecen anunciar que algo se está transformando o que algo se tiene que transformar. En definitiva, se trata del anuncio de una nueva humanidad, de una nueva generación humana. Y en ese sentido, amigos y amigas, para no extenderme mucho en esta primera intervención, es cierto que desde hace tiempo se nos han dado señales, es decir, los maestros, las maestras nos han insistido en que nadie sabe ni el día ni la hora, en el que los ciclos, porque al fin y al cabo estamos hablando de ciclos colectivos, en este caso del ciclo evolutivo de la humanidad, que nadie sabe ni el día ni la hora en el que termine esta generación humana y arranque una nueva generación humana. Que no nos liemos la cabeza buscando fechas, porque esto no va de fechas. Y a ese respecto nos han indicado señales, señales. Y entre las señales, para no, insisto, no extenderme, en estos momentos con vosotros y con vosotras destacaría una señal que está presente en las tradiciones occidentales, que están presentes en las tradiciones orientales y que están también presentes esta señal en las tradiciones mesoamericanas de muchos puntos de América Latina. Me refiero a la señal que viene derivada del discernimiento, el tomar conciencia que cuando hablamos de tiempo,
algo que siempre está en nuestra boca, el tiempo. Cuando hablamos de tiempo, realmente hay dos tipos distintos de tiempo. Ya desde el punto de vista, por ejemplo, de la Academia Pitagórica, en las enseñanzas de la escuela platónica, hace 2500 años, en definitiva en la filosofía clásica griega, se nos dijo que no solamente existe cronos. Cronos es el tiempo cronológico, es el tiempo del cronómetro, el tiempo del calendario, el tiempo lineal, ¿no?, que medimos nosotros a través de nuestros instrumentos. Y se nos insistió en que no solamente existe cronos, que hay otro tiempo, además de cronos, que los griegos le dieron el nombre de kairos. Y kairos es el tiempo espiritual. Si cronos es el tiempo material, lineal, kairos es el tiempo espiritual y está íntimamente relacionado con los ciclos a los que antes hacía mención. De modo y manera que esta percepción de los dos tiempos viene desde muy antiguo. Fijaros que también, por ejemplo, lo encontramos en la tradición clásica maya. Cuando se hablaba tanto, ¿no?, se sigue hablando tanto de las enseñanzas mayas, también en la cultura y en la espiritualidad maya se nos habla del tiempo y se nos habla también del no tiempo. De hecho, cuando se analizan los calendarios larguísimos, ¿no?, las grandes cuentas de los calendarios mayas, llama mucho la atención y llamó en su momento especialmente la atención que hay un momento concreto en el que los calendarios terminan, es decir, calendarios que se extienden muchísimo en el tiempo. Sin embargo, esas estelas maravillosas que reflejan los calendarios mayas terminan en un momento concreto, en un momento que, llevado a nuestro calendario, al calendario que utilizamos mayoritariamente actualmente en el mundo occidental, pues coincide con el 21 de diciembre del año 2012. A partir de ahí hubo una interpretación primaria y también errónea de decir, como los calendarios mayas terminan el 21 de diciembre del 2012, llevando su calendario al nuestro, eso significa que los mayas anuncian el fin del mundo, el fin de la humanidad, el fin de algo en esa fecha, en el solsticio de invierno del año, solsticio de invierno en el hemisferio norte del año 2012. Pero realmente la tradición maya no decía eso. La tradición maya lo que decía es que iba a llegar un momento, que en nuestro calendario es ese 21 de diciembre del 2012, en el que ya el calendario, el cronos, el tiempo cronológico, ya no juega. El tiempo cronológico ya no es lo importante, sino que empieza a ser importante el otro tiempo, el no tiempo que hablaban los mayas, que es el kairos del que nos hablaban los griegos. Y fijaros que cuando, buscando una imagen gráfica para que podamos entender lo que esto significa, podemos ver el tiempo como si fuera un río, el lecho de un río. Y un lecho de un río va a su ritmo, al ritmo que sea. Podemos observar cómo va surcando su lecho y cómo las aguas van pasando. Fijaros que utilizo dos dedos. Este dedo de abajo es cronos, el tiempo cronológico, y este dedo de arriba es kairos. Pues bien, en el lecho del río, el río va a este ritmo, con Cronos como protagonista. Es decir, Cronos es el que va marcando el surco, el que va marcando el ritmo. Pero imaginaros que aquí hay una catarata, ¿vale? Que aquí hay una catarata. ¿Qué sucede cuando el río se va acercando a la catarata, cuando le faltan unos pocos kilómetros, que cuando le faltan unos pocos cientos de metros? ¿Qué le pasa al río? Que el río se acelera. Y no solamente se acelera, sino que se remueve, ¿verdad?, conforme más se vaya acercando a la catarata. Esa aceleración, dicho gráficamente, significa que es kairos, no ya cronos, sino kairos el que toma el protagonismo. Porque claro, cronos es lineal, cronos siempre son segundos, minutos, días, meses, años. Cronos no puede acelerarse. La aceleración la realiza el tiempo espiritual. Y esa aceleración del lecho del río va unido a removimientos. Dicho esto, que está en todas estas tradiciones muy bien explicado, ¿no sentimos muchos de nosotros que el tiempo se ha acelerado? No hablo ya solamente de los removimientos, que son evidentes, ¿no?, porque no hemos salido de uno cuando estamos en otro, incluso a veces los removimientos se mezclan entre sí. No solamente me refiero a eso, me refiero a la percepción que cada uno tiene de que esto se está acelerando, de que los días pasan más rápidos. Y digo más rápido, mucho más rápido. Es decir, no estoy haciendo referencia a lo que dice la geología, que a lo mejor el núcleo terrestre
está teniendo cambios y los días se pueden acelerar, se pueden recortar milésimas de segundo. No estoy hablando de milésimas de segundo. Estoy hablando de la sensación de que todo va muy rápido, que estamos ya aquí reunidos y estamos reunidos un 14 de febrero y hace nada estábamos en lo que era el Año Nuevo y ya estamos a un mes y medio pasado el Año Nuevo, que todo va muy rápido. Y esta percepción, os confieso, para terminar, que cuando empecé a tenerla, lo achaqué inicialmente a mi edad. Digo, claro, es que conforme se van teniendo años, puede parecer que el tiempo va más rápido, ¿no? Es decir, lo percibí inicialmente sintiendo que el tiempo se ha acelerado, lo achaqué a una percepción subjetiva. Pero gracias a los encuentros que mantengo y fundamentalmente la docencia que imparto en másteres universitarios con chicos y chicas de 25, 30, 30 y pocos años, lo compartí con ellos y con ellas. ¿Vosotros sentís que el tiempo se ha acelerado? Y mayoritariamente me decían que sí, abrumadoramente, de forma abrumadoramente mayoritaria, me decían que sí, que sienten que todo va muy rápido, que las semanas pasan volando, que los meses pasan volando. Esa percepción es una percepción que no solamente es mía, ni tuya, es una percepción que tenemos muchos seres humanos. Pues bien, amigos y amigas, esa percepción no es casual. Tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay algo que se ha transformado. Ya no es Cronos, el lineal, siempre igual, el que lleva el mando, sino que es Kairos, el que ha tomado el mando, el tiempo espiritual, y eso provoca una aceleración y provoca un removimiento anunciándonos que hay una catarata, que no vemos todavía, pero que ya de alguna forma la podemos presentir. Esa catarata iría ligada a ese cambio en el ciclo evolutivo humano, a la conclusión de una humanidad que ha vivido con unos parámetros, con unos paradigmas, con unos sistemas de creencias, para que surja una humanidad más evolucionada, una humanidad que estará también más en conexión con la propia vibración de la madre tierra que también está evolucionando. Y esto es lo primero, Inés y Alfredo, que quería compartir con vosotros. Es decir, esta Deliciosa percepción presentación. que no es Gracias. subjetiva, sino que creo que esto del tiempo nos ayuda un poco a enmarcar la significación de los momentos que estamos viviendo. Sí, le da sentido al tema de hoy, a que la muerte en realidad no existe. Entonces, esa concordancia me parece maravillosa. Pero yo tengo una curiosidad casi de cotilla. ¿Cómo Alfredo y Emilio Carrillo llegaron a conocerse y a tener esta historia de amor y admiración? ¿Qué ha pasado aquí para que una persona que vive al otro lado del planeta haya conocido, a lo mejor es por lo que dices tú ahora eso del tiempo? Alfredo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo nació todo esto? Bueno, tomando el ejemplo de Emilio, hace 9 años, en el año 2014, yo venía navegando muy tranquilo por ese río, disfrutando de un día de sol, de esparcimiento, y de forma brusca, efectivamente, es cierto lo que dice Emilio, apareció la catarata y me caí en la catarata. Fue la muerte física de mi hijo mayor, de 28 años, Nicolás, que en forma inesperada, en un accidente de tránsito, se fue de este planeta. A partir de ahí, sentía la necesidad de ahogarme junto con él e irme junto con él. Hasta que un día encontré un video de un señor andaluz que se llamaba Emilio Carrillo y que está hoy acá conmigo compartiendo este lindo encuentro, y empezó a contar que la muerte no existe. Yo dije, ¿cómo es eso? Si Nicolás ya no está más. Entonces lo empecé a escuchar, y a partir de ahí creo que debo haber escuchado, no sé, más de 200 conferencias de él en YouTube. Y como soy ingeniero industrial y tengo posgrado en negocios en Europa, tomé papel y lápiz y empecé a anotar. Algo así como hacer un estudio universitario de lo que este señor decía. Entonces empecé a ver que era todo muy coherente. Y así lo fui siguiendo a lo largo de 4 o 5 años. Y lo más impresionante de todo
es que lo que Emilio decía en sus videos a mí me sucedía. Y no eran cosas materiales, eran cosas que yo jamás hubiese pensado que me iban a suceder. Entonces, definitivamente, Emilio fue el gran bastón que yo tuve para superar la partida física de Nicolás al otro lado y de estar siempre atento a lo que él decía. Estoy hablando año 2016, que para estar en comunicación con quienes supuestamente fallecieron, hay que tener el celular prendido. Hay que estar atento al aquí y el ahora. Y era lo que yo estaba haciendo. Y era, y era por eso que me sucedía que tenía, me sucedían cosas raras, extrañas, si querés paranormales, esotéricas. Y yo dije, ¿cómo puede ser que esto sea verdad? Yo vengo de una formación muy racional, muy poco espiritual. A pesar de eso, en mi carrera universitaria yo estudié la física cuántica y nunca entendía cómo la física cuántica aparecía en todo esto, en todos estos temas espirituales. Y fue así que pasaron muchos años, hasta el año 2020, que decidí, por consejos de mi terapeuta transpersonal, escribir todas esas vivencias, esas cosas raras que me habían sucedido, para que otros papás y otras mamás que tengan la misma experiencia que yo en el futuro, o que la hayan tenido en el pasado, puedan tener una luz de esperanza de que nadie muere. Y fue en el año pasado, en el año 2021, que estuve 5 meses en tu tierra, y tuve la oportunidad de hacerle llegar un ejemplar de ese libro a Emilio, porque realmente ese libro fue escrito gracias a 2 personas. Una, a mi terapeuta, que me forzó a escribirlo porque decía, no puede ser que todo lo que te ha sucedido no se sepa. Y la otra persona es Emilio, que fue el gran bastón que me permitió hoy estar aquí y contando la historia. Pues creo que el derecho de réplica lo tiene Emilio, sobre todo por alusiones. Cuando quieras, Sí, Emilio. ha habido unas cuantas, Inés, ha habido unas cuantas. Bueno, yo creo que todos somos conscientes que el camino lo hace cada uno. Y en ese sentido yo estoy muy libre de cualquier tipo de ego. Es decir, no me considero nada especial, ni entiendo que yo vaya por ahí, entre comillas, salvando a la gente, ni nada parecido. Es lo que yo comparto, desde luego lo comparto con el corazón, lo comparto también con una profunda convicción interior, lo comparto igualmente habiéndolo puesto en contraste con lo que, como decía en mi intervención primera, los maestros y maestras nos han enseñado. Y a partir de ahí creo que de una forma o de otra todos los seres humanos lanzamos semillas. Y esas semillas se lanzan y no se sabe qué va a pasar con esas semillas, ni nos tiene ni siquiera que preocupar qué pasa con las semillas. Es decir, Inés tiene una iniciativa de tener este encuentro. Este encuentro lo tenemos aquí ahora. Este encuentro se graba, el vídeo se difunde. ¿Dónde llegará esa semilla? Pues no se sabe, ni nos tiene que preocupar lo más mínimo. Lo importante es poner la semilla. Y esa semilla va a llegar a donde tiene que llegar. Y donde tenga que llegar la semilla, eso ya no es un tema mío o de Inés o de quien sea. Es un tema de la vida. Es un tema de la vida. La vida va haciendo, el viento de la vida va llevando la semilla a donde esa semilla puede germinar, donde esa semilla puede brotar. Y lo más importante en ese sentido, quizás más que la propia semilla, es esa tierra, la tierra que está en disposición que la semilla germine. Tener en cuenta que Cristo Jesús tiene una parábola muy bella, que es la parábola del sembrador, donde hay una persona que siembra y va tirando semillas. Pero hay 4 tipos de tierra y de esos 4 tipos de tierra solamente en una la semilla puede germinar.
Con lo que el mérito ya no es tanto del sembrador que va lanzando semillas, sino de la tierra que tiene la capacidad de germinar. Alfredo, en él se han dado las circunstancias, se daban y se dan las circunstancias concienciales, vitales, espirituales, para que la semilla que el viento le lleva, el viento le ha hecho llegar, pues pueda germinar. Y él ha dado un fruto maravilloso, un fruto que además, como muy bien le aconsejaba a su terapeuta, no podía quedar en él solamente, sino que tenía una obligación de compartirlo. Yo diría que cuando un ser querido fallece, máxime cuando hablamos de esos fallecimientos que denominamos que no van con la ley de la vida, es decir, que no son de personas, no son de nuestros mayores, no son de nuestros ascendientes, sino que son de nuestros descendientes, que son los que normalmente los fallecimientos que más rompen, ¿no? Los fallecimientos de hijos, de hijas, a edades más o menos tempranas, más o menos juveniles, eso es lo que más rompe. Ahí, ineludiblemente, y no tengo ningún tipo de duda al respecto, hay un pacto de amor entre almas. Las almas hacen entre ellas acuerdos, hacen entre ellas pactos, hacen entre ellas muchas cosas, pero hay algo enormemente importante que son los pactos de amor. Y los pactos de amor son vivencias donde el alma normalmente más evolucionada se presta a encarnar con el objetivo de provocar en otra alma o en otras almas una situación que sea tan rompedora, que sea tan sísmica, que al alma que está aquí, no al alma que fallece, sino que al alma que está aquí, le ponga en una tesitura que o se destroza, por así decirlo de alguna manera, o se hunde, o cual ave fénix sale absolutamente disparado. Lo que ha vivido Alfredo es un exponente enormemente bello de esto. El pacto de amor que el alma de su hijo tenía con su alma, ese pacto de amor maravilloso, tanto con él, por supuesto, como con su madre, ese pacto de amor maravilloso conllevaba que cuando ese alma estuviera aquí encarnada, a una edad relativamente temprana, dejara este mundo. Y eso no lo iba a hacer por casualidad, eso lo iba a hacer con una finalidad muy concreta que tenía que ver en provocar en Alfredo y en su esposa una situación, como decía antes, tan rompedora que le obligaban a plantearse cosas. Alfredo ha tenido una formación, como él dice, muy técnica, entre comillas, técnico-científica. A mí en parte me ha pasado también igual. Mi formación es economista y a mí lo que siempre me ha gustado son la física, las matemáticas y la administración de empresas. Y sin embargo, pasan cosas en la vida que hacen que tu mirada se gire y empiece a contemplar ángulos, empieza a contemplar prismas que antes no veías. ¿Cuántas personas que podemos conocer, quizás vosotros mismos, vosotras mismas, no habéis experimentado esto? El fallecimiento de un ser querido provoca en nosotros o provoca en muchas personas el que se planteen temas que antes nunca se hubieran planteado. Por ejemplo, ¿puede ser que exista vida más allá de la muerte? Lo mismo es la primera vez que te lo has planteado en tu vida y se le debe a que ese alma encarnada en tu hijo o en tu hija ha desencarnado. Nos preguntamos nos planteamos temas que antes no nos habíamos planteado, nos preguntamos cosas que antes no nos habíamos preguntado, nos acercamos a personas que antes nunca nos hubiéramos acercado. Vemos películas y vídeos que antes nunca hubiéramos visto. Leemos libros que antes nunca hubiéramos leído. Y todo eso nos va introduciendo una dinámica que va conllevando que poco a poco, como decíamos antes, la semilla vaya germinando, vaya echando fruto. Y termino señalando que lo más maravilloso de esto tiene dos fundamentales protagonistas. El alma que está en el otro plano, es decir, el alma del que fue aquí encarnado hijo de Alfredo, porque ese alma está feliz, ese alma que sabe perfectamente el pacto que hizo. Aquí nos podemos despistar, aquí lo olvidamos, pero allí en el plano de luz se tiene un recuerdo perfecto de todo. Y ese alma ahí está contemplando como Alfredo, ese pacto de amor le está sacando jugo en conciencia, que ese pacto de amor, por tanto, ha cumplido su objetivo. Y a ese alma eso lo llena de felicidad. Una felicidad que no es emocional, una felicidad que es amorosa, que es la que allí se tiene, que es una felicidad que está en otros estándares, yo diría, que de una vibración mucho más alta.
con lo que el protagonista del alma desencarnada ahí está lleno de alegría. Pero es que además hay otro protagonista. El otro protagonista no sabemos su nombre. El otro protagonista desconocemos quién es. Y me estoy refiriendo a las personas que gracias a la labor de Alfredo, es decir, gracias a que Alfredo no se quedó encerrado en la experiencia, sino que la ha volcado en un libro y ha hablado de ella y la ha expandido y le ha divulgado, eso a su vez está llegando a un protagonista o a una protagonista desconocido, no sabemos su nombre, pero que le está sirviendo para que el proceso siga. Es una nueva semilla que puede ser que caiga en una tierra fértil que genere un nuevo fruto. Y si genera un nuevo fruto eso, ojalá sirva también para que nuevamente ese fruto tenga también capacidad para germinar una nueva semilla que sirva a su vez para fructificar un nuevo fruto. Y de eso se trata, ¿no? De que unos a otros, con modestia, cada uno en el ámbito de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades, vivamos viviendo las experiencias cotidianas con la mayor conciencia posible y compartiéndola, ¿no? Con mucho amor, con mucha compasión, compartiéndola con los demás, porque es la forma que entre todos vamos configurando esa nueva humanidad a la que me refería en mi primera exposición. Emilio, gracias. Alfredo, creo que lo propio sería ahora comenzar con las preguntas, si os parece bien. Alfredo, Emilio. Sí, bueno, quería hacer notar que Alfredo ha escrito un libro maravilloso. Bueno, que nos lo diga él. Siempre, no sé por qué, pero esto me sucedió un par de años después que se fue Nicolás, porque mi terapeuta me sugería: contá esto, escribilo, guardalo, algún día lo tendrás que hacer saber. Y yo me resistía muchísimo por el gran dolor que significaba recordar todo de vuelta. Y finalmente me apareció un nombre en la cabeza, no sé por qué, pues no lo pensé. Iba caminando por la calle y de repente me apareció un nombre que 4, 5, 6 años después, en el 2020, cuando decidí escribirlo, fue el nombre que titulé el libro, y se llama Tu hijo no murió, el mío tampoco. Gracias, Alfredo. Bueno, pues ahora creo que deberemos pasar a las preguntas. Si alguien quiere preguntar, comentar, solamente tiene que levantar el micrófono y hacerlo. ¿Nadie, ninguna pregunta? ¿Todo el mundo lo ha entendido muy bien o no ha entendido nada? Voy a silenciarte, Alfredo, porque haces como un pequeño acople. Espera. Bueno, vamos allá. Bueno, yo en primer lugar estoy encantada de que está Emilio hoy con nosotros. Le sigo hace mucho tiempo, muchos años, en YouTube y con otros contertulios. Y bueno, preguntas no se me ocurre de momento ninguna, pero sí darte las gracias por estar aquí y por, ya te digo, por seguirte hace muchísimos años. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Gracias de corazón. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Pues voy a empezar yo preguntando, si nadie tiene ninguna duda. Emilio, hace poco oí un caso de un ECM, como parecido al que tú tuviste, que también para mí fue impresionante, una experiencia cercana a la muerte, en el que la persona que también era, tú eras médico, ¿verdad? No, economista. Economista, pues yo ya te hacía el mundo de la medicina con él. Nada Yo estoy que ver. con mi madre, con bautizo y pongo profesión a quien me parece. Entonces resulta que este señor era médico y contó que también tuvo una experiencia de ECM y contó que durante la experiencia, durante el tiempo que estuvo muerto, contactó con un ser que era él mismo. O sea, como si nosotros fuésemos los que nos enviamos a nosotros mismos al planeta Tierra. ¿Qué me dices de esto? Dentro de las experiencias cercanas a la muerte se tienen vivencias que rompen por completo los esquemas que tenemos aquí. A mí me gusta decir, seguro que Yolanda y Alfredo me lo han escuchado, quizás también tú, Inés,
me gusta decir que la vida es un continuo, que no cesa, no cesa. Es un no cesare, continuo, permanente. Y que en ese continuo, lo que es la vida tuya, la vida mía, la vida del ser que somos, se va desplegando fundamentalmente en dos planos. O durante mucho tiempo, lo que llamamos tiempo, durante un tiempo enormemente largo, que llamaríamos eones de tiempo, vamos viviendo entre la vida en la habitación del plano, del plano físico y la vida en la habitación del plano de luz. Y vamos yendo del uno al otro. Desde el plano de luz encarnamos en el mundo físico vivimos las experiencias, a ser posible ligadas al propósito de vida que nos ha traído precisamente aquí, porque no venimos de aquella manera, venimos con un dharma, como dicen los orientales, venimos con un propósito de vida, aunque ciertamente una vez que estamos aquí puede ser que nos despistemos de ese propósito, pero venimos con un dharma. Vivimos las experiencias que corresponden y en un momento determinado abandonamos este plano físico, la vida sigue, pasamos ese estado que se llama el tránsito, ese estado intermedio que es el tránsito, una especie de vestíbulo que nos lleva a la otra habitación de la vida, que es la habitación del plano de luz. Las experiencias cercanas a la muerte se desarrollan en ese nivel intermedio, es decir, Creo que nos hemos quedado sin la conexión con Emilio. Aprovechamos, David, perdona Emilio, porque te has quedado frozen, te has quedado ahí congelado. ¿Ah, sí? Sí, por favor, si quieres volverlo a repetir, así las últimas líneas. Perfecto. Creo que espero que se haya escuchado lo de la habitación de la vida en el plano físico, la habitación de la vida en el plano de luz y el estado intermedio, ¿no? El vestíbulo que separa el uno de la otra. A partir de ahí, la experiencia cercana a la muerte se desarrolla en el vestíbulo, es decir, se desarrolla en el estado intermedio, se desarrolla en el tránsito. Pero claro, se desarrolla en el tránsito cuando el desencarnado ya está yendo hacia el plano de luz. De hecho, hay muchas experiencias cercanas a la muerte que llegan al famoso túnel de luz. Es decir, el túnel de luz es algo así como la puerta al plano de luz. Entonces, lo que se vive, lo que se percibe en ese estado de tránsito, como comentaba al principio de esta tercera intervención, rompe nuestros esquemas mentales. Y hay que tener en cuenta que en ese estado de tránsito nada es como es aquí, es decir, las leyes físicas, por decirlo de algún modo, el propio tiempo, entre comillas, es totalmente distinto al que hay aquí, lo tenemos que tener en cuenta. Y en segundo lugar, podemos percibir realidades que aquí no percibimos o que aquí resultan muy difíciles de percibir. Fijaros, con relación a lo que comenta Inés, el alma está en el plano de luz, el alma que va a encarnar. Decía San Juan de la Cruz de forma muy bella que el alma es como un vehículo, ¿no?, que utiliza el espíritu para poder encarnar y que cuando el alma encarna, el espíritu está en su centro. Es como si fuera un árbol y el espíritu es la savia, que vivifica ese árbol. Y lo que encarna, entre comillas, es el alma, lo que encarna es ese árbol al que hacía mención Juan de la Cruz. Pues bien, a partir de ahí el alma, cuando encarna, no encarna entera. Eso es algo que a veces oigo y no casa ni con las experiencias de muchas personas ni con las enseñanzas de los sabios y sabias. El alma no encarna entera. El alma de cada uno de nosotros tiene una envergadura, tiene una vibración que imposibilita que pueda encarnar en un cuerpo. El alma lo que hace es que se proyecta, se proyecta. Es como un foco de luz que lanza un rayo de luz. Ese rayo de luz es lo que encarna. Esto es importante, amén de que ahora volveré a lo que ha comentado Inés, esto es importante por lo siguiente. Hay veces que padres y madres me dicen, bien, yo sé que mi hijo o mi hija ha desencarnado y que está en el plano de luz. A lo que aspira mi corazón es que cuando yo desencarne, me dice ese papá, me dice esa mamá, cuando yo desencarne y mi alma vaya al plano de luz, haya un reencuentro con el alma de quien fue mi hijo o de quien fue mi hija y disfrutar de ese reencuentro. Pero, ¿y si cuando yo fallezca físicamente y vaya al plano de luz, el alma que estaba en mi hijo o en mi hija ha vuelto a encarnar?
Entonces, es como si nos cruzáramos en el camino. Es decir, el alma de mi hijo está aquí y ahora cuando yo voy para allá resulta que él ha encarnado, con lo cual ese reencuentro en el plano de luz, que es lo que anhela mi corazón, no se produce. Pues bien, eso es un imposible porque el alma, cuando encarna, no encarna en su totalidad, sino que, repito, es como un foco que proyecta la luz. Con lo cual siempre está en el plano de luz. Es decir, que aunque el alma del hijo desencarnado, cuando el papá o la mamá desencarnados a su vez lleguen al plano de luz, aunque este alma se haya proyectado, lo que ha proyectado es un rayo, pero el foco sigue aquí, con lo que el encuentro siempre se produce. Esto es algo muy bello que además seguro que a más de uno le puede tranquilizar. Pero yendo a lo que comparte Inés, es que la realidad, fíjate, es que en ese tránsito, donde todavía no estamos en el plano de luz, estamos en camino al plano de luz, empezamos ya a percibir estas cosas, pero todavía estamos como muy impregnados de la experiencia en el plano físico. Y claro, impregnados de la experiencia del plano físico, pero viendo ya realidades que pertenecen al plano de luz, todavía puede ser que la interpretemos de un modo que, accediendo a la gran realidad, le demos un estilo, le demos un formato que todavía tiene que ver con el plano físico. Es así, Inés, como yo entiendo que es lo que le pasó a este doctor que tú comentas. Es decir, este doctor lo que tuvo una percepción es que álmicamente, lo que es álmicamente, está aquí, ¿no? No es que haya una esquizofrenia, ¿no? Es que es como si el rayo que ha salido estuviera ya de vuelta hacia el foco, ¿no? Y cuando el rayo está volviendo por aquí, tiene la percepción de que es él y otra vez él, pero realmente es que se trata de la misma luz, ¿no? Yo creo que este ejemplo puede servir para entenderlo. Genial, gracias. También quisiéramos oír a David Graña, compañero y también un gran profesional, que tiene algo que aportarnos. Cuando quieras, David. Hola, muy buenas noches. Hola. No sé si Bueno, esa es la oye. foto de Gio, que consta en acta. Es que es más guapa que yo. Es más guapa que tú, eso es Saludos, verdad. Inés. Aquí estamos, saludos. Hola, amor. Bueno, muy buenas noches. Un placer saludar a Emilio, que no tenemos el placer de conocernos en persona, pero bueno, sigo su trayectoria. La verdad que me encanta escuchar a, sobre todo, gente auténtica, porque yo pienso que estamos en unos tiempos que sí, hay mucha divulgación, ¿no? Es como que los libros han abierto de par en par, tenemos muchísimos libros, muchísima información, muchísimo divulgador, mucho coach espiritual, pero poca honestidad con uno mismo y poca autenticidad, ¿no? Y hay que ordenar esos libros y hay que poner un poco de criterio. Yo quería aportar, bueno, antes de nada, a Inés, que me la quiero mucho, Alfredo, que bueno, para mí ya es, a mí me llama el viejo león catalán, de forma muy simpática, ¿no? Me quedo con ese apodo, querido Alfredo. Y bueno, yo cuando conocí a Alfredo, que me contactó, pues hará ya 1 año y medio, ¿no? Aproximadamente, pues por mi trabajo, bueno, quien no me conozca un poquito, bueno, yo tengo la facilidad desde el año 2004 de tener proyecciones lúcidas de la conciencia, lo que es el famoso viaje astral, y desde hace unos 7, 8 años, pues que intento pues divulgar para traer paz a la gente, porque hay mucha gente que se asusta con el fenómeno, e intentar normalizar un tema como este. Yo quería hacer una aportación, no he venido a hablar de mí, la verdad, quiero simplemente aportar. Yo, con mi experiencia personal, después de casi más de 19 años de proyecciones lúcidas, yo la verdad es que me he comunicado muchísimas veces con almas que están en otra frecuencia. La mayoría de las veces no sé ni quiénes son, dicen algo, se van, ¿no? Y yo quiero compartir simplemente una experiencia que tuve de un alumno que es un doctor reconocido, no voy a decir el nombre obviamente para preservar, pero va acorde también un poco con la muerte de un familiar. Este alumno vino a uno de mis cursos y se me acercó al final de una de las clases y me impactó su testimonio porque era un cirujano que él tenía la capacidad desde hace muchos años de tener polivisión, que es decir, podía ver más allá, como hacer una radiografía a las personas y sin hacer casi ni un test de un TAC, ni una radiografía, sabía exactamente qué dolencia podía tener esa persona. Bien, una persona muy racional, un doctor de un hospital conocido aquí de Barcelona, y él bloqueó la experiencia. Literalmente la bloqueó, siguió con su vida,
yo soy un gran cirujano de un hospital aquí, no quiero hacer caso. Esto me lo explicó él posteriormente. ¿Qué pasó? Que un día estaba en una cirugía, un día más en la oficina, bueno, había un niño y ese niño de 12 años pues se le murió en la mesa de operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no pasa nada, es un día más en la oficina. Para él era un día normal, un día triste, pero día normal. ¿Pero qué pasó? Él me lo confesó, sé que es cierto porque aparte me miraba a los ojos y lo hizo de una forma muy íntima sin explicárselo a nadie. Me comentó que estaba en su despacho de ese hospital conocido de Barcelona, porque es un cirujano de renombre, y alguien abrió la puerta y él dijo, no, estoy ocupado, que nadie abra la puerta. Pero el que entró por la puerta era el niño que se le acababa de morir hace unas horas en la mesa de operaciones. Estaba proyectado y él, como tenía polivisión o tenía esa capacidad de ver más allá, podía ver la silueta. Y el niño le comunicó, y eso me lo expresó, y le dijo, yo no soy lo que tú ves, un niño, he venido aquí para hacer reaccionar a mis padres, por hacer un trabajo. Y también, de paso, que te des cuenta de que lo que tú estás intentando esquivar y bloquear va a salvar la vida a mucha gente. Bueno, esto es un testimonio muy impactante, muy fuerte. Yo he tenido comunicaciones con mi padre fallecido, yo tenía 22 años cuando mi padre partió del plano físico, se comunicó 2 veces, ¿no? Lo curioso que las veces que se comunicó conmigo no quiso tampoco hacerse notar, y yo en ese estado alterado de conciencia no sentí la misma emoción, muy bien explicado por Emilio, ¿no? No tenemos la misma percepción de emoción, es amor, es un sentimiento, ¿no? Que sería un poco la emoción trabajada o transformada en su máximo entendimiento, valga la redundancia. Entonces, mi padre me dio unas instrucciones para mi hermana y yo en aquel momento no sentía la misma conexión padre-hijo. Cuando yo volví al cuerpo de esa proyección, entonces sí, se me escaparon algunas lágrimas y tuve esa nostalgia, no pena, nostalgia. Entonces, ¿qué os quiero comentar o con mi experiencia, no mía, sino de centenares de alumnos, de testimonios, ¿no? Que la muerte no existe para nada, que lo que pasa que, bueno, claro, es devastador cuando pasa un caso como el que ha pasado a Alfredo. Tengo que decir que conozco a Alfredo bastante bien ahora y que es un grande, que es incansable las ganas de aprender, el cambio que ha hecho. El libro es maravilloso y pienso que es eso, que tenemos que madurar, poco a poco tener entendimiento, no es fácil, pero bueno, poco a poco yo creo que la humanidad, esa nueva humanidad que menciona Emilio, pues está brotando y que bueno, que poco a poco iremos entendiendo todo este misterio, ¿no? de lo que es la vida. Simplemente eso, es un poquito mi aportación. Simplemente dice David en su, en su humildad. Gracias, David, como siempre, eres un cielo. Ante lo que acabas de decir, nos quedamos todos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Alfredo, yo creo que tu hijo te hizo un grandísimo regalo, en realidad. ¿Alguien más quiere aportar? Jaime, te veo con ganas de hablar. Sí, Venga. esto último que comentaba Emilio, esta idea de que realmente estamos en un continuo, realmente más que la pregunta de si hay vida después de la muerte, no sería si realmente la vida empieza después de la muerte. Y esto es un aprendizaje, un aperitivo, y que el festín realmente viene luego, ¿no? Gracias, Pues, Jaime. muy interesante, Jaime. Le agradezco mucho a David lo que ha compartido. La experiencia de ese alma, entre comillas, niño, es sensacional, es de una belleza inmensa y además es de una inocencia y de una hermosura que creo que nos ayuda a abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos de lo que hay detrás de los pactos de amor, que parece, cuando estamos aquí, resulta tan difícil de entender para nuestra mente que el fallecimiento de un ser querido pueda ir ligado a un pacto de amor con una enorme profundidad. Y el ejemplo que David ha puesto de la mano de ese alumno, de ese médico alumno, pues es una auténtica belleza. Así que muchísimas gracias. Y con relación a lo que comenta Jaime, el ser que somos,
es tan incomprensible, por decirlo de alguna manera, cuando estamos donde estamos, que solamente podemos vislumbrar lo que realmente somos. Es decir, el ser que de verdad está en nosotros en estos momentos realizando esta experiencia, es ese ser que tiene que ver con ese espíritu, ¿no?, que está en el centro del alma, del que hablaba San Juan de la Cruz. Ese ser es de naturaleza absolutamente divina, ¿no? Decían los antiguos que aquello, porque no lo llamaban Dios, no lo consideraban innombrable, no lo llamaban ni siquiera Dios. Decían ellos, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Esa presencia de aquello que no tiene origen en todo lo originado es lo que en el ámbito del cristianismo se le llama espíritu, en el ámbito de la filosofía griega se le llama neuma, en la ciencia del yoga y en el hinduismo se le llama atma. Pero el nombre es lo de menos, tiene que ver con lo que realmente somos. Quizás una forma muy coloquial, pero también válida de llamarlo es la chispa divina, la chispa divina. Ese es nuestro ser. Y a partir de ahí, Jaime, amigos y amigas, por supuesto que ese ser viene de mucho antes, incluso de la existencia ya no solamente de lo que somos nosotros, sino antes de la propia humanidad. Ese ser existe antes que la propia Tierra, y cuando desaparezca el mundo de las realidades que conocemos, ese ser va a seguir siendo, va a seguir existiendo. Y creo que en ese sentido, por resumirlo de una forma muy sintética, tenemos que agradecer la riqueza del idioma que hablamos, el idioma que hablamos, es decir, del castellano, o coloquialmente como se le suele llamar, el español, porque es una lengua muy rica, que tiene matices que son muy importantes para comprender las cosas de la consciencia. Y me refiero en concreto a esos dos verbos que tenemos a nuestra disposición, el verbo ser y el verbo estar, como dos verbos perfectamente definidos y perfectamente diferenciados, cosa que no ocurre en otras lenguas. Os recuerdo, por ejemplo, que en inglés esto no sucede. En inglés hay un mismo verbo, el verbo to be, que vale tanto para ser como para estar. Y ahora depende del contexto el entender si se está hablando del yo soy o del yo estoy, si se está hablando del ser o se está hablando del estar, lo cual hace que no haya una diferenciación clara y absolutamente patente entre lo uno y lo otro. Pero en el idioma que nosotros hablamos, eso sí está claramente plasmada esa diferencia. A partir de ahí, fijaros qué cosa tan simple y tan bella, acudiendo a la lengua que aquí estamos compartiendo. Somos el ser, eso es lo que somos, el ser. Y el ser cambia de estados, cambia de estar. Cuando digo que la vida, y cuando los maestros dicen que la vida es un continuum, se refiere a que el ser siempre es. Esa vida, esa existencia, siempre es. Y lo que cambia es el mundo de las formas, lo que cambia es el contexto, es el escenario, lo que cambia es la encarnación, lo que cambia en definitiva es el estar. Ninguno de nosotros somos el nombre que aparece en la pantalla. Inés no es Inés, Mercedes no es Mercedes, Jaime no es Jaime, Alfredo no es Alfredo, David no es David. Nuestro estar sí se responde a esos nombres. En mi estar estoy en Emilio, pero no soy Emilio. Y esto no es una locura, es una auténtica realidad que además estamos llamados a vivirlo sin esquizofrenia. Es decir, a mí me gusta hablar, como muchos sabéis, del coche y del conductor. El coche es nuestro estar, el coche es el pequeño yo, el coche es el yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada. En cambio, el ser es el conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana y que ahora está en este coche y hay un momento determinado que dejará de estar en este coche. El ser que encarnó en Nicolás, el hijo de Alfredo, en una serie, en un tiempo, estuvo en ese coche Nicolás. Pero hay un momento determinado que ese coche ya le ha dado lo que tenía que darle, las vivencias, las experiencias, y ese ser abandona el coche. Ha cambiado simplemente el estado. Ahora estoy en el coche, ahora no estoy en el coche, pero ser sigo siendo.
y el ser no cambia. El ser es lo impermanente. Y a partir de ahí, amigos y amigas, es lo que no debemos olvidar, la diferencia tan preciosa que nuestro idioma recalca entre el ser y el estar. Y vivir esta vida, que es una auténtica maravilla, en este planeta que es de una enorme hermosura, sabiendo que aquí estamos desarrollando un estar, pero que hay un momento determinado que, al igual que hemos venido, volvemos. Y lo que no cambia es el ser, y lo que cambia es nuestro estado, lo que cambia es el estar. Creo que esto, Jaime, nos ayuda a entender bien lo que es ese continuum y más allá de las dudas metafísicas que podemos tener sobre la naturaleza concreta y específica de esa chispa divina, de ese ser, que es lo que realmente somos. Gracias, Emilio. ¿Alguien quiere preguntar, aportar? Yo voy a decirle a Inma que aproveche el momento para hacer esa pregunta que ella siempre tiene en mente, que a veces la tiene un poco así. ¿Dónde está Inma? Que se me fue. Ah, querida Inma, levanta el micrófono y haz tu pregunta. Sí, ¿está? ¿Ya? ¿Estoy bien? ¿Ya? Estás en antena, venga, vamos. Bueno, pues mi pregunta es que mi pregunta es, vamos a ver, estamos es que cuando el señor Carrillo habla, dice de un ser que viene y se encarna, solo uno, pero mi pregunta es, ¿cuántos somos? ¿En cuántos planos estamos? Y si realmente reencarnamos o es que estamos, porque nos vamos, pero siempre estamos en los diferentes planos. Es la pregunta. Si quieres contar tu experiencia, si quieres contarla, Inma, para que se te haga un poco más clara lo que quieres saber. Vamos a ver, yo veo algunos bueno, gente viva, y veo los dobles de las personas que van caminando por la calle. Veo delante, va el doble, el que mi marido cuando está ahí pregunto, dice, él no ve. Como yo digo, el que no ve va delante, el que nadie ve va delante. Y los demás van detrás y van sucediendo diferentes cosas. Muchas veces van vestidos iguales y otras veces, que son las menos, están con ropas diferentes, que al día siguiente, si lo vuelvo a ver, aparece con la ropa que lo había visto yo antes. Entonces, ¿y qué te pasó en una ocasión en un parque? Porque esa imagen que es la más ilustrativa. No, eso es que fue en una plaza y yo fui iba caminando y estaba en una zona de tenderete, era Navidad y había muchos tenderetes, y entonces yo vi que mi marido se quedó atrás y yo seguí caminando y de pronto veo que todo estaba abarrotado, no se podía ni acercar a los tenderetes, pero había uno que estaba solito, apenas había nadie. Y digo, ay, le voy a comprar una cosita. Y me acerco y yo veo que allí no hay nadie. Que no hay un señor que esté regentando aquello. Y me asomo y veo a un niño en cuclillas que está lijando una cucharita de madera perfectamente hecha, perfectamente, y digo, está ahí un poco de atrezo, está el chiquillo, pero oye, chillo, yo estaba pensando que el niño estaba muy fresquito vestido, con la camisita era muy finita y la ropita era muy finita. Era un traje de disfraz, pero una telita finita. Y entonces le dije que cuánto costaba el palito de la miel. Y él me dijo que 2,50. Y bueno, yo le dije que era muy caro. Y entonces el niño me miró y me dice, te lo regalo. Yo sentí tal vergüenza por regatearle al niño, que yo no suelo hacer, pero yo no sé por qué lo tuve que hacer, que entonces yo miré al lado derecho por donde había venido, porque yo sentí el sentimiento que tuve fue de tremenda soledad. No sé por qué. Tremenda soledad. Y entonces miré al lado derecho y ya me quedé pasmada porque lo que veo es una especie de cristal lechoso que corta a las personas.
por la mitad, por el brazo, y el corte ese que lleva la gente, ese corte está hecho de bolitas, está lleno de bolitas chiquititas, 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 grises. Y veo que la gente se mueve y tal, pero y se pone, ese corte es más grande, más chico, pero la gente de aquí no pasaba para allá, porque no había nadie, había 4 pelagatos, y aquello estaba abarrotado, y había muy poca luz aquí, en donde yo estaba, muy poca luz. Estaba aquello abarrotado de gente, pero ni nadie pasaba para donde yo estaba, ni nadie pasaba para el otro lado. O sea, eso era un compás ahí extraño, y yo veía que era curioso porque me fijé muy bien en que el cristal ese estaba al lado de un árbol, pero no lo cortaba. Igual que cortaba a las personas y decía, de aquí para acá no pasa nadie, eso no cortaba. Subía por el árbol y daba la vuelta a la copa del árbol y seguía para arriba, y ya no veía yo hasta cuándo llegaba eso, y yo miré para allá y yo no sé hasta cuándo llegaba al final, pero el filo estaba ahí. Y entonces yo, muy asustada, yo dije, yo quiero ir con mi marido, y con el palito crucé otra vez y me fui, pero no investigué, no dije, uy, qué raro esto, voy a investigar. No, yo crucé y le dije a mi marido que estaba allí mismo, digo, mira, te voy a enseñar una cosa extrañísima que va a pasar. Y a girarme, todo había cambiado, todo era luz, todo era normal, gente para arriba, para abajo, pero voy a la tienda y me veo un hombre muy grande, allí muy grande, ese hombre no estaba. Y digo, oiga, mire, yo toda despistada, mire, que es que el niño que había ahí, que me ha dado esto, que es de la tienda. Señora, ¿qué niño? Digo, el niño que había ahí lijando. No, señora, aquí eso está prohibido, ¿cómo va a estar un niño trabajando? No sé qué, no sé cuánto. Y entonces me dice, pero señora, usted no estaba aquí. Digo, ¿cómo que no estaba aquí? Yo estaba aquí y he cogido este palito de ese bote de ahí. Dice, no, usted no está ahí. Entonces cuando ya me dijo algo, que ya se enfadó muchísimo el señor, cuando me dijo, ¿y yo dónde estaba? ¿Yo dónde estaba? Digo, no, es que usted no estaba. ¿Cómo usted me está diciendo usted? Pero ¿cómo no voy a estar yo? ¿Cómo no voy a estar yo? Entonces ya mi marido me hizo señal y dice, mira, vámonos, esto no tiene pinta de tener ningún entendimiento. Total, y ya nos fuimos. Pero yo, claro, eso y otras muchas cosas que me han pasado, yo veo que todo es muy complicado. O sea, cada persona tiene unas vivencias que puede parecerse a otras personas, pero cada uno tiene unas vivencias, una realidad diferente. Yo también soy alérgica a los medicamentos y me pusieron una inyección y me desmayé. Y fue una reacción muy fuerte y bueno, estuve, pues no sé, tan muerta, parece ser que tuve una experiencia, pero era una experiencia extrañísima porque todo el mundo habla de luces, de verse. Yo no me vi, yo noté que me levantaba y me iba para atrás, y me iba para atrás, y yo estaba tranquila, todo era negro, yo iba de espalda. Y eso sí, en un momento dado, alguien, pero que ni vi, ni escuché voz, ni nada, alguien, es como si alguien sembrara algo en mi cabeza, y ya yo sé lo que tengo que hacer, era mirar para el lado izquierdo, que vi que no llevaba ropa, porque me vi el hombro desnudo. Miré para el lado izquierdo y vi una raya blanca que estaba al filo de los talones, y eso quería decir que como siguiera, o sea, que como siguiera dejándome ir para atrás, si sobrepasaba esa línea, ya no podía volver. Entonces yo dije, no, y ¡bum! Fue un empujón hacia adelante, y claro, los que estaban allí, desperté con el grito, y yo le pregunté después a mi tía que estaba al lado mía, y le dije, tita, ¿yo grité y me desperté, o desperté y grité? Dice, no, hija,
tú pegaste un grito espantoso antes de despertarte. Claro, yo Inma, eso lo sabía. gracias por compartir esto. Lo del espejo ya lo contamos otro día. Ah, pues No, es otro día, otro día. Espérate, que son casi las 9. Emilio tenía algo que decirte. Además, me permito preguntar en tu nombre, que tú siempre me haces esa pregunta, si reencarnamos o es que vivimos en diferentes planos de existencia y no existe realmente la reencarnación. ay, sí, Venga. gracias, Gracias, cariño. gracias a ti. Emilio, ¿qué me dices esto a mí, de esta muchacha? Muy bien, pues Bueno, como has podido ver, es gaditana. varias cosas. Lo primero, agradecerle, ¿no?, que comparta la experiencia, porque muchas veces cuando se tienen experiencias tan potentes y tan extrañas, pues se tiene la inclinación, le pasa Es a mucha gente, la primera vez. se tiene la inclinación de guardar silencio y de quedárselo para uno mismo, para una misma, para que no nos tilden de loco y cosas parecidas. Así que le agradezco mucho que lo comparta. De la misma forma os digo que lo que es la experiencia en sentido estricto que ella ha compartido, no le sé dar una explicación. Es decir, no sé eso a lo que responde ni lo que significa. Lo que sí sé, porque me ha ocurrido ya con muchas personas, es que vivencias que podemos llamar anómalas, irregulares, extraordinarias, abundan. Y lo que sucede es que muchas veces, como decía hace un momento, la gente se las guarda, no las comparte. Pero se viven muchas experiencias extraordinarias. La realidad es que la vida es francamente extraordinaria. Y compartía, cuando hablaba al principio de Cronos y de Kairos y de la catarata, compartía que el camino que nos corresponde hacer es un camino que hace cada uno, pero que en paralelo también hay un camino colectivo. Y ese camino que es de cada uno y que a su vez es colectivo, estamos acompañados. No es un camino que hagamos solos, ni el individual ni el colectivo. Lo hacemos acompañados. Y hay compañías de distinto tipo, es decir, no todas las compañías tienen el mismo, vamos a llamarlo así, para no entrar en ningún tipo de calificativo, no todas las compañías tienen el mismo perfil vibracional. Hay compañías de más alta vibración y compañías de más baja vibración. Yo creo que miramos al mundo en el que estamos y podemos percibir la interferencia, la presencia e interferencia de esas vibraciones densas, ¿no?, de esas vibraciones bajas que están ahí como dificultando, como obstaculizando el proceso evolutivo. Pero también hay un acompañamiento de frecuencias altas. Y esas frecuencias altas no interfieren, precisamente por ser seres de alta vibración, no interfieren, pero sí acompañan y sí nos apoyan. Y muchas de las experiencias que yo he conocido debido a la generosidad en el compartir de muchas personas, las interpreto como realidades que desde esos mundos sutiles, desde esas formas de vida de esos seres de alta vibración, generan en nuestro contexto o nos permiten ver en nuestra vida cotidiana con el objetivo de que abramos los ojos. Es decir, si hablábamos a propósito de Nicolás y de Alfredo, hemos hablado de los pactos de amor entre almas, cambiando el escenario, cambiando la escala, pero con el mismo objetivo de ayudar a las personas a que se planteen que hay algo más allá de lo puramente material, que hay algo más allá de lo que vemos a simple vista. Y es como si esos seres de alta vibración generaran a veces escenarios, situaciones que van dirigidos a cada uno en particular en función, vamos a decirle, de la idiosincrasia de cada cual y que tiene como objetivo que una vez que has vivido esa experiencia, obligatoriamente, vamos, salvo que te quieras encerrar por completo, ¿no?, por temor, por miedo o porque te rompe tu hábitat de confort, ¿no?, pero que desde luego es un empujón enorme para que te replantees cosas y para que empieces a darte cuenta de que en la vida no todo es lo que nos quieren mostrar actualmente en los medios de comunicación, la sociedad en la que estamos, donde todo es material, donde todo es lo aparente y no hay nada trascendente. Es por ahí, querida Inma, por donde interpreto la experiencia tuya sin saber en sentido estricto lo que es el significado, pero sí el sentido amplio de percibir, ¿no?, que es algo
que a ti desde luego seguro que te ha servido para darte cuenta o para tomar más conciencia de que hay otras realidades y que esas realidades están ahí y hay que abrir los ojos para poderlo percibir y para poderlo a veces no ver con los ojos físicos, pero sí percibir por intuición, por inspiración, por sensibilidad. Creo que por ahí puede ir la cosa. Emilio, Andrea, ahora te digo, una hora te pedí, una hora ya estamos. Tu regalo se ha cumplido, entonces quiero agradecerte de todo corazón, pero no quiero dejar a Andrea con la mano levantada. 5 minutos y cerramos, por favor. ¿Sí? Andrea, adelante. Tienes que abrir el me micrófono. confundí. Ay, Sí, ay, sí. ay. Buenas Bueno. noches Inés, buenas noches a todos. Seré rápida, es solo una pregunta. ¿Los seres humanos aprendemos solamente cuando estamos en la experiencia, en este plano de la realidad? ¿O es posible seguir aprendiendo cuando desencarnamos? Porque, claro, yo sí me doy cuenta por mi propia vida que donde he aprendido es en las experiencias. Y la pregunta que me hago es que como me doy cuenta que he aprendido muy poco, que hay muchísimo que me queda por aprender, digo, caray, cuando me vaya, ¿será posible seguir aprendiendo? ¿O solo se puede aprender en este plano? Esa es la pregunta para Emilio o para cualquiera que me la pueda contestar. Gracias, Andrea. Muy bien, pues con mucho gusto. No sé si Alfredo quiere compartir algo, pero con mucho gusto hago una serie de reflexiones. He puesto el ejemplo de que estamos viviendo esta vida en nuestro estar actual en el plano de la habitación de la vida física. Desencarnamos, pasamos el tránsito y vamos a la habitación de la vida en el plano de luz. Aquí vivimos una serie de vivencias, una serie de experiencias, lógicamente. Esas vivencias y esas experiencias las llevamos con nosotros. Y en el plano de luz recogemos la cosecha de lo que hayamos sembrado. Es decir, por nuestros comportamientos, por nuestras conductas, por nuestras obras, lo que hayamos sembrado aquí, lo recogemos aquí, en el plano de luz, como cosecha. Es esto a lo que se refiere Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde nos habla de una lámpara de aceite. Utiliza el símil del alma como una lámpara de aceite que estamos llamados a ir llenando de aceite. ¿Cómo vamos llenando la lámpara de aceite? Pues a través de lo que sembramos en la vida física y recogemos como cosecha en el plano de luz. Extraemos aceite y ese aceite se lo incorporamos al que ya tuviera la lámpara de encarnaciones anteriores para volver a encarnar. Volvemos a sembrar, volvemos a desencarnar y otra vez en el plano de luz, nueva cosecha, extraemos el aceite que corresponda, lo echamos a la lámpara, deberíamos tener cada vez más aceite, a eso estamos llamados, y volvemos a encarnar. Las reencarnaciones están en todas las tradiciones espirituales, también está en el cristianismo. El cristianismo eliminó la reencarnación en el siglo VI, pero hasta el siglo V el cristianismo estaba convencido de que había reencarnación. De hecho, hay un milagro de Jesús de Nazaret en los evangelios que lo pone muy bien de manifiesto, ¿no? Porque él va con sus discípulos y tienen delante a un ciego de nacimiento, Es muy importante el dato de que el ciego sea de nacimiento. Y entonces Jesús sana a ese ciego de nacimiento. Y los discípulos que están con él le preguntan, maestro, ¿por qué era ciego? Fijaros, ¿por qué era ciego? Dice, ¿es por su culpa? Estamos hablando de un ciego de nacimiento. ¿Esa culpa qué es? ¿A qué está haciendo referencia esa expresión de por su culpa? Esto tiene que ver con lo que la tradición hinduista, la tradición budista llaman el karma, es decir, algo de una vida anterior que le está afectando de modo que ha provocado que en esta nueva vida sea ciego de nacimiento. E incluso hay una escena también en los evangelios donde a Juan Bautista le pregunta si es la encarnación de Elías, ¿no? O hay en definitiva una presencia de las reencarnaciones en todas las tradiciones espirituales. Y fijaros que es lo lógico, porque el puñadito de años de una vivencia física en este plano es muy poca cosa. El puñadito de años que mi dimensión álmica y espiritual pueda desarrollar como Emilio
eso es nada en el contexto de lo que es la vida, de lo que es el universo. Ese puñado de años que el alma que está encarnada en Viviana pueda desarrollar como Viviana es algo muy, muy estrecho. El sentido común lleva a pensar que el universo no es una especie de fábrica de churros de almas ahí continuamente, sino que las almas nacen y tienen un recorrido experiencial a través de reencarnaciones. Eso es a lo que parece que estamos llamados. Con lo que lo que sí tenemos que tener muy presente, por tanto, es que estamos sembrando. Porque si vamos al plano de luz y aquí hemos sembrado piedras, egoísmo, egocentrismo, materialismo, de las piedras no podremos cosechar aceite. En cambio, si aquí hemos desarrollado al menos una parte de nuestra vida obras de una cierta calidad vibracional, de solidaridad, de cooperación, de amor, de compasión, entonces sí, entonces lo que hemos sembrado aquí, allí sí le podremos sacar aceite, echárselo a la lámpara, ir aumentando poco a poco en cada encarnación el nivel de aceite, que es a lo que estamos llamados. Dicho esto, el plano de luz es un plano de cosecha de lo que aquí sembramos. Pero fijaros que lo que pregunta Viviana es, bien, estas experiencias que estamos aquí nos ayudan en nuestro proceso conciencial y evolutivo y de hecho son las posibles semillas, la siembra para que nuestra alma pueda cosechar ese aceite que es la evolución en autoconsciencia a la que he hecho referencia. Pero en el plano de luz también hay vivencias de las que podamos sacarle jugo. Es decir, en el plano de luz, aparte de la cosecha en la que acabo de hacer mención, hay también vivencias de donde podamos sacar ese jugo, esas vivencias, esa conciencia a la que hace referencia Mariana. Pues claro que sí, amigos y amigas, claro que sí. En esto, las tradiciones espirituales orientales entran en más detalles que las occidentales, porque en las tradiciones occidentales, desde el cristianismo a la religión islámica, se nos habla del cielo, se nos habla del cielo, es decir, se nos habla del plano de luz, pero no se entra en más detalle. Sin embargo, en la filosofía griega y sobre todo en las tradiciones orientales sí se entra en detalles y nos dicen que en el plano de luz, en la habitación de la vida, en el plano de luz, hay como tres grandes fases. La primera, que es el cielo. El cielo, que es un estado de armonía, un estado de paz, donde el alma que ha estado en la habitación de la vida física llega al plano de luz, ya no tiene cuerpo, ya no tiene mundo emocional y mental, se ha liberado, entre comillas, del estar en el que ha estado desarrollando sus experiencias en el plano físico, y es un estado como de liberación, como de haberte quitado capas que te has tenido que poner para vivir en el mundo físico, y es también un plano de reencuentro, como decíamos anteriormente, de reencuentro de almas, ¿no? Almas que han hecho pactos, almas que han tenido experiencias comunes, almas que aquí han tenido conexión. Ahí se produce el reencuentro, y ese reencuentro es inefable, es de un enorme gozo, ¿no? Por todo esto, a esa primera fase del plano de luz se le llama cielo. La segunda fase la dejo para lo siguiente, y la tercera fase del plano de luz es donde se recoge la cosecha, esa cosecha que comentaba, según la siembra que haya realizado para volver a encarnar a partir de ahí, es la tercera fase. La primera en el plano de luz es el cielo, la tercera es la cosecha según lo que haya sembrado para echarla en la lámpara de aceite y volver a encarnar, pero ahí en medio hay una segunda fase, no la primera ni la tercera, sino una segunda fase. Y esa segunda fase, Viviana, en las tradiciones orientales se le conoce, traducido a nuestro idioma, como la fase de sabiduría y de servicio. De sabiduría y de servicio. ¿Qué significa esto? Fijaros, significa que el alma, cuando ha pasado ya la primera fase, que no tiene un marco temporal, esto no es un tema de estar con el reloj en la mano, depende de cada alma, los procesos pueden ser más largos, menos largos. Cuando el alma ya deja el cielo y pasa a la segunda fase del plano de luz, el alma lo primero que recibe es sabiduría. ¿Qué se entiende o qué tenemos que entender por sabiduría? Las preguntas que en consciencia te hayas planteado en la vida física se responden. Pero ojo, las preguntas que te hayas planteado en la vida física, no preguntas que no te hayas planteado. Es decir, lo mismo ahora mismo de nuestra conversación están saliendo preguntas metafísicas trascendentes, ¿verdad?
Y lo mismo, desencarnamos y esas preguntas que aquí nos estamos haciendo no se han contestado en nuestro devenir cotidiano. Bueno, pues esas preguntas que han quedado abiertas son respondidas por seres de luz, son respondidas por seres de alta vibración en esa segunda fase que es el cielo. Se da respuesta a aquellas preguntas trascendentes que nos hayamos hecho en la vida física. Por eso se le llama de sabiduría. Y ahí evidentemente se le saca jugo, porque desde el punto de vista álmico es como si encajaran piezas, no es como si aquí te hubieras hecho preguntas, las piezas están ahí ya sobre la mesa, pero no has conformado el puzzle. Allí ya se nos da la información, se nos da la sabiduría para que esas preguntas queden respondidas, para que ese puzzle quede compuesto. Y junto con eso, la fase de servicio, es decir, junto con la sabiduría, en esta fase, junto con la sabiduría, el servicio. ¿Y el servicio qué significa? El servicio significa, amigos y amigas, que las almas no están allí entretenidas, distraídas, no. Las almas son almas competentes, las almas tienen siempre una vocación de servicio. Y desde el plano de luz, las almas realizan funciones de servicio. Hacen servicio, por ejemplo, a desencarnados en el tránsito, acompañamiento a desencarnados en el tránsito. Hacen servicio también aquí, se hacen presentes aquí, siempre con una vibración muy alta para transmitir armonía, para transmitir sosiego, para transmitir paz en situaciones de conflicto. Ese servicio está siempre muy presente. Con lo cual, y termino, por supuesto que en el plano de luz las almas también tienen vivencias, experiencias, y están ligadas fundamentalmente a esa segunda fase del plano de luz, que es lo que se conoce como sabiduría y servicio. Terminamos aquí. Viviana, cariño, le haré llegar tu pregunta a Emilio, porque ya estamos más allá del tiempo. Muchas gracias de todo corazón a Emilio, a Alfredo, por supuesto, bueno, a todos, a David y a todos los que habéis participado, Inma, por haber abierto tu corazón. Y bueno, de verdad, Emilio, ahora, como no nos escucha nadie, te voy a comprometer para una próxima reunión. Pero por favor te pido que no me cites dentro de un año, y menos el día de los enamorados, haz el favor de tener un poquito de piedad. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón a todos. Gracias. Muchas gracias. También yo me Gracias. uno a ese agradecimiento. Muchas gracias, Inés. Adiós.